Durante muchísimos años, décadas le diría yo, decir fisicoculturismo en Paraná era decir Ricardo Mangia, no había otro. Todo un baluarte, un precursor de la actividad del deporte aquí en nuestra región. Está cumpliendo 40 años, le preguntaba recién, ¿cuántos tiene Ricardo? 65 años. Qué bárbaro. Sí, Y está siempre igual, ¿eh? más o menos. Debuté a los 25, así. Ya tarde, decía yo, para esa época, ¿no? Sí, me perdí la categoría juvenil, junior, que se llamaba en esa época. Estaba Claro. con mis estudios universitarios, soy contador público egresado de la Ujú. Facultad de Ciencia Económica de la UNL y hasta que no terminé no le dediqué todo el tiempo, pero se fueron dando circunstancias que me llevaron a competir medio sin que fuese mi voluntad también, ¿no? ¿Y qué fue lo que lo motivó? Y estaba en Buenos Aires Ajá. viendo ese ambiente que desde acá era muy difícil de conectarse, con motivo de algo también que yo cuando termino mi carrera tenía postergado el servicio militar obligatorio. Ah, claro. Entré ahí nomás al toque, tenía Fuerza Aérea Argentina, tuve 3 meses en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, prácticamente no se pudo entrenar en esa época, pero me mantuve más o menos por el trajín de la fajina militar. Juramos la bandera y nos dan destino. Yo pensé que iba a volver A Paraná. a Paraná con la Segunda Brigada Aérea y todo, había pedido. Se ve que tenían otros planes para mí y fuimos a parar todos los que éramos colegas, contadores públicos, que juntaba la Fuerza Aérea en ese momento, fuimos a parar el edificio Cóndor, que es la sede administrativa de la Fuerza Aérea. Y estando allá, haciendo el servicio militar, que hacía prácticamente horario de oficina, en la dirección de intendencia de la Fuerza Aérea, empecé a entrenar otra vez en un gimnasio porteño. En esa época entrenar en un gimnasio más o menos personal, bueno, era más fácil, había más que lo que puede haber ahora. Y di con quien fue mi único entrenador, Jorge Espinosa, que tuvo el Centro Integral de Gimnasia, uno de los gimnasios más antiguos que hubo, cerró hace poquito, que era de 1978. Y él fue el que me alentó. Tenía otro alumno que tenía que llevar y me vio condiciones, me dijo, vamos, lo preparamos, que quedaba poco tiempo. Pero usted nunca había tenido la motivación del fisiculturismo, nunca le había traído nadie. ¿Esas fotos suyas? Ah, sí. Qué Entre, bárbaro. eh, ¿Eso de cuándo es? es de la última etapa. Ahí ya era máster, era ¿Hace veterano. cuánto de esto? Y eso es del 2004. Bueno, no hace tanto, claro. Ahí tenía 50. Yo me Sí. retiré a los 50. Competí los desde 50. los 25 a los 50 años. Pasa que hicimos mucho ahí estamos con Mariana Jiménez, con mi esposa, que también fuimos pareja deportiva, parte de la vida real. ¿Y qué fue primero? ¿Pareja deportiva o pareja...? No, primero deportiva, después en la vida ¿sí? real. Sí, sí. Así fue la historia. Haciendo fuerza se conocieron. Sí, sí, en el gimnasio, claro. Claro. Y después de esa experiencia, digamos, hubo otra participación y acá en Paraná en realidad no empezó hasta 1982 a haber torneos, digamos. Ajá. Yo debuté por eso, porque estaba en Buenos Aires, fue por el servicio militar que estaba ahí, pude contactar el ambiente y me entusiasmaron en realidad. Y aquí se convirtió en un precursor, porque no había tanta Claro, gente. no, fui el primero, claro. Claro. Tanto en Paraná, la provincia de Entre Ríos, fui el que largué, digamos, la actividad del culturismo de competición. Lo que pasa es que el culturismo, hoy como se lo ve, está un poco distorsionado lo que es el concepto del culturismo, es el deporte más practicado en el mundo, porque culturismo somos todo lo que practicamos esa disciplina que por ahí no es solamente el gimnasio público como generalmente se lo ve. Hay mucha gente que lo practica en su domicilio, en su casa, el gimnasio privado sin fines de lucro, que es la otra división, es el que más adepto tiene. ¿El fisiculturismo es cultivar el físico? Claro, claro, es eso. Es eso. Y la competición, yo te digo, los que competimos de todos los culturistas debemos ser el 1%. ¿Ah, sí? Sí, es muy dura la competición. Pero la mayoría lo toma como lo tomamos todos al principio y es un estilo de vida. Es muy exigente, claro. La competición sí, es un deporte muy agonista, de mucho esfuerzo. Y durante muchos años, además, usted tuvo el gimnasio Fibras. Claro, casi 20 años, sí. 20 La años. última década del siglo XX y la primera de este, o sea, hasta el 2010. Claro, en Avenida Ramírez, en las 5 esquinas, digamos, Sí. para hacer ahí toda una referencia de actividad física en una época en la que tampoco había tantos gimnasios. No tantos como hay hoy, digamos, tan pocos como hoy. Hoy hay un montón. pero bueno, depende, para analizar mucho. En realidad, gimnasio hubo más hasta la crisis de 2001. Ah, Yo me acuerdo que distribuía nuestros almanaques, que eran un clásico todos los años, y tenía 113 gimnasios marcados en el plano de la ciudad. Hoy no creo que haya 80, o por ahí. Ah, No, qué después buen la crisis del dato. 2001 bajó, después el factor cuota también distorsionó mucho. claro. No, hubo otras épocas. Por eso veo hoy como interesante que empieza a haber un reverdecimiento, por lo menos en las competencias.
te decía que estuvo en tu programa Héctor Morales Sí, del Gimnasio Seu, que es como que ha retomado, ya hizo el año pasado, hizo este sí. año, ha pedido una fecha para el que viene, o sea que parece que quiere Sí, otra vez sí, tiene volver. mucha fuerza. Eso que estamos viendo, miren la imagen de Canal 4 de Cablevisión, eso hace Ah, años. eso, mira, te lo estoy dando en primicia, eso yo mismo no lo tenía, Ajá, estaba en el arcón de los recuerdos, ajá. una amiga de mi mujer, de Mariana Jiménez, se lo facilitó. Eso no tuve mucho tiempo para chequearlo, pero es, bueno, ahí se ve el escenario, es el Teatro 3 de Febrero, Sí. eso es exhibición, no es torneo. Creo que fue o 1995 o 1996, primero o segundo campeonato de aeróbic que hacía acá. Era del gimnasio que estaba en el Mayorazgo. Ahora no me acuerdo el nombre de la profesora, Claudina Embon. Claudina Emmons, sí, Claudina que fue Embon, funcionaria en la gestión anterior. claro, ella Sí. era la organizadora de esos encuentros y bueno, ahí estuvimos invitados. Por eso te digo, no sé si el primero o el segundo, 1995 o Mm, 1996. Qué bárbaro. Dígame, ¿y sigue entrenando? ¿Hace algo? Sí, 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 con No lo sé. que queda, con lo que queda, pero sí, sí. Nada, una vez que uno lo aborda a este Ajá, deporte como estilo de vida, es indejable, ¿no? La diferencia que uno hace entrenando o no entrenando, alimentándose de otra forma, es mucha. ajá. Y es muy exigente, ¿no? Es exigente, ¿Se sufre en un momento? Yo los pero veo a veces que dejan de comer, de tomar, que no toman ni es la agua. última etapa, el último Ajá. proceso. Pero no, haciendo las cosas bien uno lo disfruta, pero más disfruta después cuando se sube al escenario El y el resultado. resultado, y ve eso, y Ajá. bueno, si te va bien en las competiciones. ¿Y Yo cuánto hay de conciencia alimentaria y física y cuánto de ego en todo esto? No, no, hay, digamos, un amor propio por superarse, eso Mm, es esencial, pero eso es básico en todos los deportes, un espíritu de claro. superación constante. Y Pero es uno solo, uno mismo. es un deporte individual, claro, Claro. sí, sí, pero es lo que a uno más le gusta cuando quiere resultados. Yo jamás me hubiera dedicado a un deporte de equipo, donde dependés de otras circunstancias. Ajá. Acá sos el Pero en único. pareja sí veo. Sí, pero es lo único, Ajá. es a lo sumo uno más con que hay que Claro. compatibilizar algunas cosas. Pero está bueno porque entrenaban juntos, comían lo Sí, sí, mismo. sí, y eso nos permitió también en esa categoría, somos bicampeones argentinos, aparte que somos campeones argentinos en nuestras categorías individuales, porque el hecho de ser también pareja en la vida real nos daba la posibilidad de tener un mayor acercamiento y preparar más las cosas. Y usted cuando ve a alguien dice, este flaquito tiene condiciones, ¿no? O cualquiera puede ser fisicoculturista. Sí, sí, ¿Cualquiera puede ser? pero depende, si vos te referís al culturista que tiene nivel para competir, Ajá. es otra cosa. Aficionado para practicar, cualquiera lo puede hacer y obtener progresos extraordinarios. Por eso te digo, hay mucha gente que lo aborda a la actividad, pero no con el fin competitivo como por ahí se tiene limitado el concepto hoy día. Pero sí, para tener un nivel de competición, digamos, razonable, necesitas ciertos requisitos de las proporciones óseas y musculares, Claro. para que te den el desarrollo una cierta armonía que te puede potenciar una mejor presentación en el escenario, ¿no es Porque cierto? siempre ¿Sí? dice que es mejor ser alto, pero no No, siempre, no, ¿no? no. Hay categorías por talla, por peso, Ajá. las que relacionan talla-peso también, ¿no? Incluso el culturismo como sufrió un poco un bajón en una época, le han abierto, para mí, usted sabe, demasiado muchas categorías para que se haga más popular, digamos, y entre más gente Más al gente. juego. Sí, sí, eso es lo que veo. ¿Y en esa época cuando usted competía, había tantos suplementos y tantos recursos como hay hoy? Sí, había mucho. Lo que pasa es que el proceso es así. Los suplementos, no quiero ponerlo, lo pongo entre comillas, los dueños de eso somos nosotros. Nosotros armamos todos los suplementos. Siempre se dijo que un culturista era tal, en aquella época, si tenía licuadora y capsulera. La licuadora para los licuados, los batidos. Y la capsulera, porque algunos suplementos son de gusto feo, entonces los encapsulás. Un equipito semiautomático. Todos esos suplementos, antes que salieran al público, como se los conoce más o menos en la Argentina de los años 90, esta parte, Claro. toda la vida fueron parte de la esencia del culturismo. ¿Sí? Nosotros Claro. los hacemos a los suplementos. Porque son necesarios para suplementar Sí, la sí, ausencia de sí. comidas, ¿no? Son parte importante en la preparación porque son elementos, nutrientes concentrados que el organismo necesita para llegar a ese nivel. Porque al mismo tiempo hubo mucho mito alrededor de todo eso, ¿no? Bueno, hay otra vertiente, como en Claro. todos lados hay grieta. El culturismo también tiene una vertiente, yo los he criticado ahora, los puedo decir una pandilla de drogones, pero son los farmacusarios deportivos, como les llamaba antes, para que no se ofendieran tanto. Hay una línea bastante pesada que tiene el culturismo, que tiene otra onda, que un poco reniega de esa esencia de disciplina, de estilo de vida, sano, y van nada más que por el resultado y no tienen ningún empacho en usar sustancias que no son, digamos, que son dopaje. Claro. ¿Y usted sigue entrenando gente o no?
No, no, ¿Ya no? ya ¿Y no. si alguien viene y le dice entréneme y le ve condiciones, lo hace? No, porque tengo un par de referentes que están con el gimnasio puesto y... Porque eso básicamente necesita un lugar físico, depende, por ahí si alguien tiene acceso a dónde entrenar, sí. Cuando teníamos el gimnasio teníamos los alumnos presenciales, los de acá de Paraná, pero también les llamábamos el servicio de puesta en plena forma a distancia. Lo hacíamos, en la época no teníamos internet, lo hacíamos por vía postal. ¿Por carta lo hacían? Sí, sí, claro, mandando entrenamientos. Hoy que es tan común, hoy hay entrenamiento a distancia por todos lados. Hoy se hace, claro, de otra manera, pero no ha cambiado. O sea, es el método normal. ¿No? Pero esas cosas estuvieron siempre en el cultivismo desde hace más de un siglo. Mira que esto existe de 1901 que empezó la primera competición. ¿Y quién es el referente histórico? ¿Es Schwarzenegger el mejor de todos o no? O sea, si es por los títulos ganados, hubo dos que le superaron el récord. Sí, que el Mister Olympia se llama la máxima competencia del culturismo profesional. Arnold Schwarzenegger ganó 7 y ya hay dos atletas que ganaron 9, dos atletas posteriores a él. Pero él es, sí, más el referente por la popularidad. Por la popularidad, las películas. Bueno, fue gobernador de California, ha tenido ha hecho mucho por la difusión del culturismo de competición y tiene un torneo, el Arnold Classic, que es un emblema del culturismo de competición desde hace muchísimos años. Ricardo, y si te tuviera que elegir volver a vivir esta vida, con todo el sufrimiento, las limitaciones, ¿lo elegirías? Sí, sin duda, sí, porque ya te digo, es una diferencia enorme la que hace. Es andar en un auto de calle o andar en un Fórmula 1, ¿eh? ¿Con el cuerpo? Claro, claro, esa es la parte que a lo mejor uno, de que lo ve de afuera o no tiene el acercamiento. Los niveles de rendimiento físico y de desempeño son muy altos, se nota mucho. Y ahí es donde tomas conciencia del valor también de lo que tiene el culturismo con la nutrición. Cuando entrenás y haces bien las cosas, sabés la diferencia que hay entre saltearte una comida o hacerla, porque después el culturismo es un deporte muy mensurable. Vos te tirás a hacer un fuerza en banco y no movés 100 kilos, sino que movés 90, entonces lo medís enseguida, es muy fácil percibir el beneficio, pero tenés que hacer las cosas bien, como todo, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí. 40 años haciendo fisicoculturismo en la ciudad de Paraná, el primero, un verdadero pionero en la provincia de Entre Ríos y toda una marca registrada en la región.